Vamos a continuar ahora en esta cápsula viendo lo que sería la sintaxis de las operaciones más básicas. Habíamos hecho previamente este pequeño ejercicio en donde conocimos los símbolos de suma, de multiplicación, de resta, de exponenciación, ¿sí? Para dar este resultado. Ya habíamos visto la estructura de celdas, así como la estructura de secciones y subsecciones que estaremos utilizando para organizar nuestro material. Vamos a abrir una celda de entrada nuevamente y vamos a poner alguna otra operación. Quizá lo que convenga ahora, aunque lo veremos con más detalle en una cápsula posterior, será la utilización de paréntesis. Por ejemplo, hacer esto en matemática no es equivalente. Si utilizamos algunos paréntesis, yo puedo ahora hacer, digamos, esta operación. ¿Sí? Hay que recordar que, como en todos los lenguajes de programación, la jerarquía es que primero el exponente es el que tiene la mayor jerarquía, es decir, la operación que se hace primero. Después estarían las multiplicaciones y las divisiones y finalmente las sumas y las restas. Así que, por ejemplo, escribir esto o escribir esto no es lo mismo, ¿no? Por supuesto. Tú sabes esto porque has utilizado ya justamente los paréntesis en matemáticas. Entonces, es exactamente la misma filosofía que se tiene que seguir, ¿no? Vamos a evaluarlo para que veas cómo los dos resultados son diferentes. Entonces aquí tenemos esto. Voy a ir comprimiendo los resultados conforme los voy obteniendo. Nuevamente puedes ver que cada una de las operaciones que yo realizo tiene una salida. En este caso, dado que en esta celda yo utilicé dos cálculos, ¿sí? Si bien solamente aparece una entrada 3, entonces aparece una salida 3 y una salida 4, ¿no? Que es lo que importa. Esta enumeración es la importante y vamos a ver posteriormente que estos números te permiten justamente recuperar esta información. Es muy sencillo. Por ejemplo, si yo escribiera ahora el símbolo de porcentaje, me voy a dar cuenta que eso representa la última salida que yo calculé. Si utilizo más porcentajes, por ejemplo, si utilizara, voy a hacerlo en una celda nueva, si utilizara más porcentajes, por ejemplo, entonces voy a recuperar alguna salida previa, que en este caso fue la salida número 2, ¿sí? Pero bueno, esta notación puede ser un poco complicada, entonces quizá lo más cómodo, lo más práctico, es justamente utilizar el número de salida que tú desees. Tú puedes, sin tener que volver a escribirlo, recuperar la salida que desees, simplemente escribiendo porcentaje y el número correspondiente de la salida. En este caso, ¿sí? Tenemos la salida número 3, así que entonces este porcentaje 3 me debe de regresar justamente el número 64 sobre 55, como puedes ver. Y bueno, esta es una manera muy sencilla de trabajar en matemática. Estamos haciendo operaciones básicas, ¿sí? Se utilizan los símbolos habituales y bueno, vamos a pasar ahora a ver qué es lo que pasa con algunas operaciones más complicadas. La primera regla que se sigue en matemática es que todos los comandos comienzan con mayúscula. Entonces, por ejemplo, voy a escribir algunos comandos que quizá no vayas a utilizar porque a final de cuentas pues tiene símbolos más sencillos. Por ejemplo, el comando plus. El comando plus, si yo coloco ahora una serie de números, esto es equivalente a escribir 1 más 2 más 3 más 4, perdón, 2 más 3 más 4, por ejemplo, ¿no? El resultado es exactamente el mismo. O la operación times, que lo que hace es justamente multiplicar los números. Tú puedes poner ahora los números que tú quieras. Ve que cada comando empieza con mayúscula, tiene un nombre y como contiene argumentos, entonces los argumentos se indican justamente a través de corchetes. Ve que los corchetes se utilizan justamente siempre en combinación con una palabra que es justamente el nombre del comando. Dentro puedes tener varios argumentos y los argumentos se separan en este caso por comas. Vamos a ver el resultado. Nota que estas tres operaciones las coloqué en una celda, así que se van a ejecutar de manera no simultáneas, sino uno detrás de otro, pero en conjunto. Entonces aquí tengo las dos salidas, obviamente las dos primeras son iguales y obtengo el producto final y me da 60, ¿no? Cada uno de ellos con una etiqueta para su salida. Y bueno, así tú puedes entonces ahora recurrir a algunos comandos más. Voy a escribir solamente algunos de ellos. Por ejemplo, vamos a suponer que quiero integrar. Entonces, si quiero integrar, por ejemplo, una función muy sencilla como el seno, entonces la sintaxis sería esta. No debes de preocuparte en este momento por la salida, por la sintaxis tal cual, simplemente estoy viendo ejemplos de cómo utilizar estos comandos. Este comando, por ejemplo, que estoy colocando aquí, me permite hacer la integral de 0 a pi, ¿sí? De la función seno de x. Ve cómo escribo el comando, empieza con mayúscula, este comando tiene un corchete que contiene los argumentos, ve cómo al marcar cada uno de los corchetes automáticamente se indica justamente quién es su compañero. En este caso este sería el de integrate.
del comando integrate. Y bueno, los argumentos, integrate tiene dos argumentos, la función que quieres integrar, después está separada por coma, y después un rango, ¿sí? Que en su momento veremos, ¿no? Tiene esta sintaxis. Ahora no debes de tomarlo mucho en cuenta. Voy a ejecutarlo. ¿Sí? Y entonces el resultado de esta integral, por ejemplo, sería 2. Yo podría escribir justamente esto a través de la paleta que vimos en la cápsula previa. No lo voy a usar. Recuerda que en nuestro curso vamos a procurar aprender la sintaxis a través del texto, que es justamente cómo se trabaja en los lenguajes de programación. Muy bien, vamos a ver un ejemplo más. ¿Qué pasa cuando tengo palabras más complicadas? Bueno, podrás ver que los comandos son básicamente los nombres que corresponden a la operación que estás haciendo en inglés. Así que no debes de preocuparte tanto. Por ejemplo, vamos a suponer que quiero calcular un promedio. Entonces, normalmente, pues, el nombre correspondiente al promedio es el que va a ser justamente el nombre del comando. Entonces, aquí en las sugerencias que te aparecen en la sección 10, en la versión 10 de matemática, tú puedes recordar fácilmente tratando de escribir justamente el nombre de la operación que quieres realizar. Voy a calcular la media de una lista de números. Ve cómo al decir lista tengo que utilizar estas llaves que posteriormente revisaremos, ¿no? Voy a calcular la media de esto. ¿Qué pasaría si quiero calcular la desviación estándar? Bueno, pues hago lo mismo. El nombre seguramente tiene que ver con el nombre completo de la operación que voy a hacer, ¿no? Standard Deviation en este caso. Entonces puedo seleccionarlo para ya no terminar de escribir. Puedo, por ejemplo, hacer la desviación estándar de este mismo conjunto de números. Voy a copiar y pegar y voy a cerrar el corchete. Nota que este corchete nuevamente está cerrando nuestra operación Standard Deviation. Entonces, bueno, pues automáticamente lo que tendríamos es justamente estas dos operaciones para que veas entonces cómo se conforman algunos comandos. Así que no es muy difícil recordarlos. Nota que cuando tenemos dos palabras, cada una de ellas empieza con mayúscula. Esa es otra regla dentro de la paquetería de matemática. Voy a ejecutarlos y entonces automáticamente obtendré los resultados de estas dos operaciones. Recuerda que interactuamos con el kernel oprimiendo la tecla Shift Enter una vez que nos posicionamos dentro de la celda correspondiente. Muy bien, voy a comprimir esto. ¿Sí? Y bueno, pues finalmente lo que quisiera mostrarte es qué va a pasar cuando tú no recuerdes quizá algún comando o quieras buscar algún comando. Ya habíamos visto que existe un menú de ayuda que se encuentra en esta sección. Puedes recurrir también a la ayuda de manera muy sencilla y directamente en la computadora. ¿Qué pasa si yo trato de escribir y simplemente voy a poner el símbolo de interrogación? Vamos a suponer que yo quiero utilizar, por ejemplo, un tipo de función que es un poco raro, quizá no la conozcas, que son los polinomios de Hermite. Bueno, seguramente, si sabemos que el nombre son los polinomios de Hermite, seguramente contendrá la palabra Hermite. Es casi con toda seguridad porque esta es parte de las reglas de la paquetería de matemática. Bueno, lo que vamos a hacer es simplemente, como no sabemos si tiene otras palabras, voy a usar metacaracteres. Los asteriscos corresponden justamente a metacaracteres. Si yo escribo esto, escribo la palabra Hermite, ¿sí? Y termino con un asterisco. Lo que estaré haciendo es encontrar todos los comandos que contengan la palabra Hermite, que quizá tengan algo al principio, no sabemos exactamente qué palabra, y que quizá contengan algo al final. Yo puedo omitir cualquiera de los dos asteriscos si sé que no hay nada antes o no hay nada después. Vamos a ver qué ocurre. En este caso lo que obtengo es una lista de todos los comandos dentro de matemática que contienen la palabra Hermite, ¿sí? En este caso el que me interesa es son las funciones de Hermite H. Entonces esto es una liga interactiva, yo puedo oprimir aquí, vamos a hacerlo, y obtengo entonces una descripción un poco más nítida de lo que es la sintaxis correspondiente. Me dice aquí que Hermite n, x me da el polinomio de Hermite de grado n, ¿no? En este caso. Hay unas flechas al final, si yo las oprimo, entonces automáticamente me abre la ayuda. Recuerda que esto también lo puedes acceder desde aquí, en Wolfram Documentation, pero puedes abrirlo justamente a través de la pantalla tal y como te estoy mostrando. Voy a regresar a esto y entonces aquí tú tendrás una ayuda con ejemplos sobre este comando Hermite H para que lo puedas conocer y lo puedas aplicar correctamente. Así que tienes entonces un menú de ayuda adecuado en esta misma pantalla. Muy bien, y bueno, para terminar la cápsula solamente quiero hacer énfasis en una operación particular, que es la operación de multiplicación. Podrás ver que cuando escribí una multiplicación, voy a hacer una multiplicación muy básica, por ejemplo, 4 por 6. Sí, automáticamente cuando yo hago esto, obtengo el resultado de multiplicación. Voy a regresar y puedo editar la misma celda, no pasa nada. Yo puedo editar la celda y se van a generar otro conjunto de salidas. Otra forma de escribir la multiplicación es dejar un espacio en blanco, ¿sí? El espacio en blanco en matemática significa
o implica una multiplicación. Así que es importante que no dejes espacios simplemente por dejarlos. Este espacio está reservado para la operación de multiplicación. Yo puedo escribir 4 por 6. Notarás que cuando lo hago con números automáticamente aparece el símbolo por sin que yo lo escriba. Entonces, bueno, pues en este caso, estos dos simbolitos pues me permiten tener la multiplicación. Hay una tercera opción para escribir la multiplicación, pero eso solamente deberás utilizarla cuando incluyas variables. Por ejemplo, si yo escribo 6a, ¿sí? No tengo que indicar o dejar un espacio en medio para indicar una multiplicación. Ninguna variable en matemática puede empezar con un número. Por lo tanto, cuando yo escribo 6a, Matemática sabe automáticamente que esto tiene que ser el producto del número 6 por la variable a. Como la variable a no está definida, de hecho eso es otra cosa importante, nota que aparece en color azul, a diferencia de los comandos que yo escribí previamente que aparecen en negro. El negro me indica un comando que ya tiene una definición interna, el azul me indica una variable nueva que no tiene una definición interna. En este caso, pues no voy a obtener algo muy valioso, me da 6a. Yo podría hacer operaciones un poco más complicadas, por ejemplo, esto voy a ponerlo así, 6a menos 1, y vamos a hacer una multiplicación de esas que te enseñaron a hacer en tus cursos de álgebra, ¿no? Entonces vamos a hacer, por ejemplo, este producto. Vamos a ver que pues no ocurre nada. Yo tengo que usar un comando, por ejemplo, para expander justamente este resultado. Entonces aquí está el comando expand. Tengo que englobar esto o el argumento que yo quiero en un corchete, ¿sí? Y entonces ahora puedo tener la expansión. ¿Ven cómo tengo ahora productos? Este producto a su vez se desarrolla y en matemáticas expande y simplifica la operación para darme justamente este polinomio de segundo grado que es el resultado de esta multiplicación. Entonces, bueno, pues recuerda que tienes este aspecto para las multiplicaciones. Mi recomendación sería que te acostumbres a utilizar el asterisco, pues ello te permitirá visualizar que no te está faltando una multiplicación y que no estás escribiendo algo inadecuado. Por ejemplo, un error muy típico puede consistir en escribir el producto AB de esta forma. Si tú escribes esto, no es lo mismo que poner esto. En este caso, lo que estás haciendo en la primera situación es definir una variable que se llama AB, ¿no? En lugar de pensar en un producto de dos variables A por B, como aparece en esta segunda opción, ¿no? Los resultados obviamente, bueno, pues son distintos, ¿sí? Aquí simplemente tienes una variable que se llama AB, mientras que aquí tienes un verdadero producto de la variable A por la variable B. Y bueno, en esta sección pues vamos a cerrar los segmentos correspondientes y con esto habremos cubierto una introducción muy básica a lo que es la sintaxis elemental del programa matemática. Y bueno, pues pasaremos a continuación a la siguiente cápsula. Gracias.